Muy bien. Entonces, lo que vamos a mirar, como el objetivo es mirar cómo prevenimos infecciones en pacientes inmunosuprimidos, pues vamos a revisar qué tipos de inmunosupresión tenemos, vamos a mirar unos ejemplos de eso, en qué se traduce, cuáles son los riesgos, y parte de lo que nuestro grupo de investigación ha tratado de hacer en Colombia es ver los riesgos en grupos específicos en Colombia. Vamos a hablar obviamente de vacunas, pero no voy a enfatizar mucho en las vacunas que la doctora Natalia tocó, que influenza y neumococo, sino otros grupos de vacunas, y finalmente dar como una serie de recomendaciones básicas para esto. ¿Qué llamamos inmunosupresión? Inmunosupresión es un síndrome clínico muy amplio en el cual incluimos pacientes con uso de esteroides por múltiples razones. Usualmente el punto de corte tradicional ha sido 10 miligramos o 20 miligramos. En realidad los estudios están hechos para dosis de inmunosupresión en el tiempo. Los estudios muestran que después de 7,5 miligramos de prednisona al día uno tiene inmunosupresión. Pacientes con reumatológicos y con terapia inmunosupresora, buena parte de lo que la doctora había estado mostrando, y algunos ejemplos de terapia inmunosupresora incluyen inhibidores de factores de necrosis tumoral. Por supuesto, pacientes con infección por VIH, usualmente recuentos de CD4 bajos, pacientes con cáncer, cáncer activo, quimioterapia para cáncer, pacientes con trasplante de cualquier tipo, y pues en fin, cada vez utilizamos más formas y medicamentos para inmunosuprimir el sistema inmunológico. Estos son algunos ejemplos. Los esteroides, que son de los medicamentos más utilizados, tienen efectos a nivel de la inmunidad humoral, a nivel de la inmunidad celular, a nivel de la actividad de neutrófilos, entre otros. Los inhibidores del factor de necrosis tumoral tienen impacto sobre la respuesta innata, están en el eje central de la respuesta innata, y obviamente también están sobre la actividad de los linfocitos T helper tipo 1. Buena parte fueron diseñados específicamente para bloquear este tipo de respuestas, porque se sabe que son las respuestas asociadas con inflamación en pacientes con artritis reumatoidea. Pacientes con infección por VIH son, digamos, que el ejemplo clásico de la inmunodeficiencia celular. Y los pacientes con trasplante en realidad tienen diferentes tipos de inmunosupresión dependiendo de qué momento esté mirando uno, pero en general tiene efectos sobre la respuesta innata, efectos sobre la inmunosupresión celular, y para efectos, por ejemplo, de vacunas, tienen efectos sobre la memoria inmunológica. Si uno mira, por ejemplo, las leucemias, ustedes ven aquí leucemias mieloides, leucemias linfoides de diferentes tipos. Lo común está en relación a si se le pone quimioterapia, o incluso a veces sin quimioterapia pueden tener neutropenia, y la quimioterapia aumenta la toxicidad en las mucosas, y eso es adicional al estado nutricional del paciente que el doctor mencionaba previamente, que está afectado en un paciente grave y agudamente enfermo, y adicionalmente con una quimioterapia que acaba toda su mucosa intestinal, con lo cual el efecto nutricional es mucho peor, y eso efectivamente se ha asociado con inmunodeficiencia. Las leucemias linfoides agudas, los pacientes con leucemias crónicas o leucemias tienen inmunodeficiencia celular, y los linfomas, de nuevo, dependiendo del momento en que uno los vea, van a tener diferentes tipos de inmunosupresión. Los mielomas eventualmente, aunque hoy en día son cada vez más crónicos, y en parte por la terapia, también pueden hacer neutropenia, pueden hacer toxicidad de mucosas secundarias a la quimioterapia, pueden hacer inmunodeficiencia celular. Y en pacientes con tumores sólidos también se observa este tipo de fenómenos, pero adicionalmente el paciente es llevado a cirugía y, como mencionaba el doctor, es llevado a nutrición parenteral. En este grupo de pacientes la nutrición parenteral se asocia con una serie de problemas, incluyendo, por ejemplo, cándida. ¿A qué se asocian los defectos en la inmunidad humoral? Y estos son los microorganismos que tradicionalmente hemos asociado a esos defectos. El neumococo, la falta de cápsula hace que esa pérdida de anticuerpos sea incapaz de bloquear el acceso del neumococo, de hemófilos, y hoy en día con la vacunación seguimos teniendo hemófilos, solo que ya no son hemófilos serotipo B, o micoplasma, por ejemplo. Si uno mira defectos en la inmunidad celular, está mirando reactivaciones, y eso es una cosa muy importante. Para uno mirar la probabilidad de que un paciente se vaya a infectar más adelante, ahora que lo voy a inmunosuprimir por la razón que sea, lo que tengo que mirar es qué ha tenido antes. 80% de nosotros, en un estudio que sometimos al Instituto Nacional de Salud, encontramos que 86% de las personas que recibían un trasplante tenían citomegalovirus positivo, por ejemplo.
Neumocistosis es una patología muy común en gente joven que pasa desapercibida, así que gran parte de nosotros se expone a neumocistosis. Y lo mismo podría pasar con Aspergillus. Aspergillus está en el ambiente. Este cuarto con seguridad tiene Aspergillus, tiene humedad, probablemente no dejan el aire prendido todo el tiempo, tiene polvo, etcétera, tiene una gran cantidad de condiciones para Aspergillus, pero no nos damos cuenta. Y otros, por ejemplo, histoplasma. Histoplasma es endémico en muchas partes del país, pero sobre todo, y por ejemplo para acá, en el Valle del Magdalena y del Cauca. Entonces, pacientes que sean de la región probablemente tienen riesgo para histoplasma, para criptococo, y por supuesto en Colombia las micobacterias son muy importantes. Y la neutropenia hace relación a factores de riesgo de bacterias como estas que ustedes ven aquí y de hongos como estos. Miremos ejemplos específicos para diversos escenarios. Estos son de los estudios iniciales de pacientes con inhibidores de TNF. Esta es una de esas series, lo cuales ustedes ven aquí. En promedio, 1 de cada 3 pacientes tenía una infección, y esa infección era tracto respiratorio superior. Entonces aquí estamos viendo probablemente infecciones respiratorias por virus, neumonía, piel. Entonces en piel estamos viendo desde lo común, que es estafilococo, hasta probablemente infecciones por nocardia, infecciones urinarias, infecciones del tracto gastrointestinal. Miren este paciente de 66 años con espondilitis anquilosante y 12 días de disnea y tos, y que le han puesto adalimumab 2 dosis. Entonces ustedes ven aquí el extenso infiltrado con una gran lesión. ¿Alguien quisiera dar una probabilidad de este paciente? Si se lo encuentran en la unidad de cuidado intensivo, lo que van a sugerir los colegas es que probablemente es un neumocistis. Miren, este paciente es un paciente mío que, esta es la radiografía 2 meses antes, en ese momento tenía artritis reumatoidea, se diagnosticó una histoplasmosis a nivel de mucosa nasal. El paciente siguió recibiendo terapia biológica y después hizo este tipo de lesiones, progresó a este tipo de infiltrado y eventualmente falleció por una histoplasmosis. ¿Dónde tenía la histoplasmosis? La traía él. Si uno muy probablemente revisa su historia, muy seguramente vivió en un área endémica de histoplasma, y muchos años después fue inmunosuprimido en razón a su enfermedad autoinmune. Miren el infiltrado con un derrame importante. Y lesiones de piel cada vez es mucho más frecuente identificar. Este es uno de muchos estudios mirando infecciones de piel y tejidos blandos, incluyendo zóster. Zóster ha sido un marcador de inmunosupresión, aunque, como ustedes oyeron, la neuropatía por zóster, la neuropatía herpética, puede ser muy frecuente en gente independientemente de estar inmunosuprimidos. Los pacientes inmunosuprimidos tienen mayor riesgo. Y ustedes ven aquí las razones de riesgo de zóster para diferentes grupos de inmunosupresores. Ustedes ven aquí los inhibidores de TNF, tienen 1.6 casos de zóster por cada 100 pacientes por año, con etanercept, infliximab y adalimumab. Y hoy en día, miren esto con tofacitinib, uno de los nuevos, también, además de ser un poco más potente, también se asocia con un poco mayor frecuencia de zóster. Entonces, cada grupo de medicamentos se asocia con ciertos grupos de infecciones que están relacionadas con esos medicamentos. Y obviamente, como son infecciones de piel, ustedes ven aquí los inhibidores de TNF, los tradicionales modificadores de la artritis. Si ustedes ven en general, estamos viendo microorganismos piógenos como estafilococo, como Pseudomonas aeruginosa, pero una gran variedad de microorganismos que uno puede ver en la piel. Y ustedes ven aquí qué pasa en el tiempo. La mayor incidencia de esas lesiones ocurre cerca al primer año, en términos de infecciones de piel o en términos de reactivación de zóster. Lo que estoy diciendo es que cuando nosotros estamos inmunosuprimiendo al paciente, estamos aquí antes del día 0. Y lo que debemos es adelantarnos para mirar 12 meses después, mi paciente tiene una serie de riesgos. ¿Qué cosas puedo hacer yo para prevenir esos riesgos? Este es de otra de las series que muestra que son bacterias, son virus o son hongos. Un ejemplo clásico que son pacientes con VIH, un paciente que uno puede encontrar con estos infiltrados, y el diagnóstico diferencial que es bastante amplio,
como en el caso anterior, Pneumocystis jirovecii de primero en la lista, pero también tuberculosis, también puede ser histoplasmosis. Si este paciente viene de La Guajira o ha estado en algunas zonas de Estados Unidos, entra en el diagnóstico diferencial coccidioidomicosis, sarcoma de Kaposi y una serie de infecciones oportunistas o temores. Si uno lo que ve no, son nódulos, lo que está viendo es, o la sospecha puede ser tuberculosis, criptococo, Kaposi y nocardia. Esta es de una serie que hizo uno de nuestros residentes como trabajo de grado que estamos sometiendo a publicación. Lo que hicimos fue tomar los resultados de biopsias de 120 pacientes con infección por VIH en un hospital de referencia en Medellín. Ustedes ven el recuento de CD4 promedio en 125 porque desafortunadamente nuestros pacientes los diagnosticamos tardíamente. Entonces puede ser que estos pacientes se beneficien de alguna estrategia profiláctica. De hecho, la profilaxis uno siempre la asocia muy fuertemente con VIH, pero miren que casi la mitad de los casos de esas adenopatías estaban en relación con tuberculosis. O sea que una cosa que uno siempre debe tener en adelante, mi paciente está inmunosuprimido o lo voy a inmunosuprimir. ¿Qué debo pensar? Una de las cosas que uno al fondo siempre debe tener es tuberculosis. Esto es de pacientes con trasplante renal en Colombia. Una causa importante era bacteriano y dentro de esto una causa frecuente infecciones de vías urinarias. Y aquí es donde está el citomegalovirus en la parte de abajo donde vemos los pacientes con reactivaciones virales. Eso tiene entonces un patrón de identificación muy particular. Aquí están datos de pacientes con cáncer y quimioterapia, específicamente con neutropenia febril. 130 episodios en el 2003 y ustedes ven aquí como hay gram negativos, gram positivos, hongos y amebas. A veces lo que uno trata es de nuevo adelantarse a este escenario. ¿Qué de esto puedo yo prevenir? ¿Qué de esto puedo darle yo antibióticos? ¿Qué de esto puedo darle yo una estrategia que me prevenga, incluyendo las vacunas? Entonces, a través de estos ejemplos, pues lo que estamos viendo es que uno tiene que tener clarito cuál es el contexto clínico del paciente. Mi paciente está inmunosuprimido porque le estoy dando prednisona 20 miligramos al día, porque tiene una artritis reumatoidea, porque tiene un VIH, porque tiene un trasplante, porque tiene cáncer y quimioterapia. Y muchos de los pacientes, por ejemplo los pacientes con cáncer, circulan en todos los escenarios de la medicina, ya no son exclusividad del oncólogo. El oncólogo le pone su quimio, pero llega a urgencias 3 días después de quimio y hoy viernes a las 9 de la noche el oncólogo no está. Yo tengo que saber qué tiene ese paciente. Parte de la tarea de uno probablemente es recomendar, bueno, si se va a infectar, ¿qué podemos hacer? Y muy importante, como les he mostrado a través de estos ejemplos, es considerar las infecciones latentes. Esta siempre es pregunta para estudiantes de medicina en 7º semestre en infectología. ¿En qué se diferencia el herpes del amor? En que el herpes sí dura toda la vida. Lo siento, doctoras, siento decepcionar, romper sus corazones. Entonces, los virus herpes como el zóster, como varicela o como citomegalovirus, se van a quedar con uno toda la vida. Así que si yo tuve cualquiera de estas cosas, voy a tener la posibilidad de reactivarla. Y obviamente dando predilección sobre aquellas infecciones que sean prevenibles. Hay una guía de vacunación que incluye pacientes inmunosuprimidos. Estamos actualizando y esperamos lanzar a final de este año la renovación. La Sociedad Americana de Infectología sacó esta guía de práctica clínica para vacunación específicamente en este escenario. Entonces lo que voy a hacer es contarles de algunas vacunas que son útiles en los pacientes con infección por inmunosuprimidos y que se recomiendan. Por ejemplo, VPH, los pacientes inmunosuprimidos tienen mucha mayor probabilidad de progresión a lesiones avanzadas o cáncer. La vacuna está indicada y tiene un perfil de seguridad excelente, incluso en pacientes inmunosuprimidos, incluso en pacientes que tienen alteraciones inmunológicas. Desafortunadamente, la Academia Nacional de Medicina en Colombia está recomendando modificar el esquema de VPH, pero nuestra posición, al menos en la sociedad, es que esto no se debe hacer. Hoy en día tenemos vacunas contra proteínas de la cápside del VPH, que son unas partículas similares a la cápside del virus, y haciendo eso se han desarrollado varias vacunas, las tradicionales que fueron las de 2 serotipos contra estos dos serotipos de papiloma cubren el 62% de los papilomas responsables de cáncer cervical en Colombia.
Y si uno utiliza la de 4 serotipos, lo que está haciendo es cubriendo los mismos 62% de carcinoma cervical, y HP6 y HP11 son responsables del 95% de las verrugas genitales en Colombia. Muy buena vacunación. Y en Estados Unidos ya se autorizó por FDA la comercialización de una vacuna que es una ampliación con más serotipos que es la base de Gardasil, que es la vacuna de Merck Sharp & Dohme. Es decir, tiene estos 4 serotipos y 5 serotipos adicionales que aumentan el cubrimiento contra los serotipos que están relacionados con cáncer. Por ejemplo, en las mujeres con lupus se sabe que el VPH ocurre más frecuentemente. La autorresolución es mucho más baja. En pacientes con lupus la autorresolución es 30%, cuando de forma normal 95% de las mujeres con VPH van a resolver sus lesiones por papiloma. Entonces la vacunación está recomendada en menores de 25 años. Se ha observado riesgo de eventos venosos tromboembólicos, pero en casos específicos todos los cuales tenían factores de riesgo adicionales. Incluso, como les mostré el proceso con varicela y con zóster, recuerden que el zóster es la forma de reactivación, se ha llevado a intentar vacunación en pacientes inmunosuprimidos con la vacuna de zóster o con la vacuna de varicela. ¿Cuál es lo interesante aquí? Que esa es una vacuna por virus vivos, y las vacunas por virus vivos en general no se utilizan para pacientes inmunosuprimidos, pero en este ejercicio lo que se miró fue qué pasaba si yo a pacientes con artritis reumatoidea juvenil, todos con metotrexate, la mayoría con esteroides, generaba una respuesta vacunación al vacunarlos yo contra varicela, y los comparaban con individuos normales. La tasa de efectividad es más baja que la del individuo normal, pero, muy importante, no se generan efectos adversos importantes en el seguimiento. También podemos vacunar a pacientes con diferentes tipos de inmunosupresión, artritis, lupus, incluso aquellos tratados con rituximab, contra tétanos. Es una recomendación de hacerlo cada año y cada 10 años. Y si un paciente, por ejemplo, ha recibido rituximab, se debe esperar 6 meses después de la última dosis de rituximab para hacer la vacunación. Les mostré que los pacientes con artritis, con lupus y con ciertas vasculitis pueden tener aumento en el riesgo de zóster. También se aumenta en el riesgo en pacientes que reciben esteroides, inhibidores de TNF, otros modificadores como ciclofosfamida, satioprina, leflunomida. También tienen mayor riesgo en los pacientes que tienen lupus y reciben rituximab. Entonces, lo que se está empezando a hacer es buscando estrategias para vacunar a esos pacientes. Este es un estudio reciente que miró la seguridad y la inmunogenicidad de una vacuna de zóster de subunidades. ¿Qué es lo interesante aquí? En este caso es que ya no es la vacuna tradicional con virus vivos, sino una vacuna nueva hecha con subunidades. Esta es la vacuna tradicional en pacientes que reciben esteroides crónicamente para mantenimiento. Es un estudio interesante porque tiene 200 pacientes que recibían hasta 20 miligramos de prednisona por más de 2 semanas y no hubo replicación del virus vacunal y la tasa de efectos adversos fue similar, excepto por supuesto los sitios de infección. O sea que estamos avanzando incluso en vacunar pacientes inmunosuprimidos con vacunas que tradicionalmente no utilizamos en pacientes inmunosuprimidos, pero ya hay nuevas vacunas que probablemente nos van a permitir hacerlo con mucha más seguridad. Este es el estudio hoy en día clásico de una vacuna de subunidades para pacientes para prevenir el zóster. Esto es vacunar gente que ya tuvo varicela para evitar que al ser mayor le dé zóster, y es una expectativa para pacientes inmunosuprimidos. ¿Qué otras vacunas podemos poner? Hepatitis B, vale la pena revisar los títulos de hepatitis B y vacunar o hacer refuerzos eventualmente. Podemos vacunar contra hemófilos influenza, no es muy fácil en Colombia porque la vacuna solo está disponible dentro del PAI. Influenza y neumococo, que estoy seguro que mencioné esta mañana, y TD. Ustedes ven aquí simplemente para resaltar, esta es la circulación de influenza en el primer semestre del 2014, y estos son datos de un estudio nuestro en el cual ustedes ven la barrita azul, es como estuvo circulando durante el 2012 en Bogotá, influenza y otros virus respiratorios. Si ustedes ven la época de lluvias, que es este primer pico, circulan no solamente influenza,
sino muchos otros virus respiratorios, pero obviamente influenza es el que podemos prevenir. El virus se asocia con mayor mortalidad, por ejemplo, por neumonía en pacientes reumatológicos, y la vacunación disminuye los reingresos hospitalarios, es eficaz en pacientes con artritis, con lupus, con vasculitis, con esclerosis sistémica, y incluso la vacunación se puede hacer si el paciente está tomando algunos de estos medicamentos, incluyendo inhibidores de TNF. Lo que ustedes ven aquí es la incidencia de influenza y otras complicaciones mirando pacientes con artritis reumatoidea versus controles. Si ustedes ven que los pacientes con artritis reumatoidea, que es la barra negra, en todos los casos siempre es más alta que los controles, es decir, estos pacientes tienen mayor riesgo de hacer influenza, estos pacientes tienen mayor riesgo de hacer complicaciones por influenza, estos pacientes tienen mayor riesgo de hacer neumonía y estos pacientes tienen mayor riesgo de hacer infarto y eventos cerebrovasculares asociados con la influenza. Por eso. Y todo eso puede prevenirse si eventualmente vacunamos. De hecho, este es uno de los metaanálisis más grandes mirando cuál es la efectividad de la vacunación en esos grupos de pacientes. Ustedes ven aquí, por ejemplo, pacientes con HIV, y ustedes ven que en general la vacunación sigue siendo efectiva. Estar a este lado de esta línea implica que favorece la protección dada por la vacunación, es decir, debemos vacunarlo. También se aplica a pacientes con cáncer y también se aplica a pacientes con trasplante. Entonces, influenza vale la pena vacunar. Los únicos grupos donde no se vio un efecto fue, por ejemplo, con vacuna de H3N2, de influenza H3N2, donde no hubo un beneficio, pero en todos los demás grupos, pacientes con HIV, pacientes con cáncer, pacientes con trasplante, pacientes con enfermedad autoinmune y otros grupos de pacientes, todos se benefician de ser vacunados. Conclusión, debemos vacunar a esos pacientes. En los últimos años se ha estado buscando cómo mejorar la inmunogenicidad generada por estas vacunas. Hay estudios que muestran que se puede dar una segunda dosis al mes, hay estudios que muestran que se pueden dar dosis altas de vacunación. En Colombia quizás podría valer la pena en algunos escenarios, especialmente en estos pacientes inmunosuprimidos, vacunar 2 veces al año, vacunar en esta época para cubrir este periodo de lluvias y vacunar nuevamente en septiembre para cubrir el segundo periodo de lluvias, porque se ha visto, por ejemplo, en pacientes con VIH que los anticuerpos seroprotectores solamente duran menos de 6 meses. Y también estos neumococos, ustedes ven aquí algunas de las vacunas disponibles. Esta es la vacuna de 7 serotipos, esta es la vacuna de 10 serotipos y esta es la vacuna de 13 serotipos que se han utilizado para prevenir neumonía por neumococo en algunos grupos de pacientes, y aquí lo que estamos viendo es los títulos de anticuerpos en diferentes grupos de pacientes. ¿Qué es lo que queremos mostrar aquí? Que no importa si uno tiene un paciente en artritis reumatoidea con metotrexate, o en artritis reumatoidea con inhibidores de TNF o diferentes combinaciones, espondilicitis, anquilosante, etcétera, lo que está mostrando es que los títulos de anticuerpos son bastante similares. Es decir, vacunar no es perder la plata, se logran títulos de anticuerpos bastante similares. Esto es cuando uno hace diferentes combinaciones de las vacunas de neumococo. La que tiene menor efectividad es cuando uno vacuna neumococo 23 y al cabo de un año le vacuna nuevamente con la vacuna de neumococo 23. Cualquier otra combinación de vacuna de neumococo 23 y vacuna de neumococo 13 genera altos títulos de anticuerpos. Y eso ha generado la recomendación de vacunar primero con la vacuna de 13 serotipos, si no la ha recibido previamente, y al cabo de un año vacunar con la vacuna de 23 serotipos. ¿Eso qué hace? Favorece la memoria que tiene esta vacuna y favorece el gran número de serotipos que tiene la segunda vacuna. La recomendación de este año la cambiaron a un año de intervalo entre las vacunas, entre las dos vacunas, para disminuir la probabilidad de pérdida de efectos. Sin embargo, hay muy poca información sobre cuáles son las diferencias reales, pero este año cambiaron la recomendación de 8 semanas a 52 semanas, a un año. Este es el esquema clásico para pacientes inmunocomprometidos, influenza, tétanos o tétanos pertussis, papiloma, tanto en mujeres como en hombres, neumococo de 23, neumococo de 13, y en algunos casos estas otras vacunas, y están contraindicadas las vacunas de virus vivos,
la triple viral, zóster y varicela eventualmente, pero les mostré información que eso puede cambiar en los años que vienen. ¿Cuándo poner las vacunas en general? Idealmente antes de que uno le inmunosuprima al paciente. Ese sería como el ideal. Pero usualmente la doctora tiene pacientes que llegan con artritis reumatoidea en crisis, una paciente con lupus que tiene una nefritis rápidamente progresiva y que necesita esteroides ya o ya. En ese escenario, si el paciente no alcanzó a recibirlo antes de la inmunosupresión, ya tiene la inmunosupresión, entonces se puede considerar cualquiera de estas opciones dependiendo de cuál sea el grupo de pacientes que uno está mirando. 6 meses después de terminar, por ejemplo, si es una quimioterapia o un trasplante, 4 semanas antes del siguiente ciclo, si lo que estamos viendo son ciclos de inmunosupresión o quimioterapias, o durante el tratamiento, si el tratamiento es crónico y no tengo ninguna otra alternativa. Entonces, para resumir, y estas serían como las recomendaciones, ¿qué no debe faltar en un paciente con terapia inmunosupresora pensando en cómo prevengo yo complicaciones? Una buena historia clínica para mirar factores de riesgo que el individuo tenga, por dónde vive, lo que hace, una evaluación de riesgos y muy importante aquí considerar la tuberculosis, exposición, ha tenido familiares con tuberculosis, ha estado en la cárcel, etcétera, etcétera, qué actividades ha hecho, de dónde proviene, por ejemplo, no lo mencioné aquí, pero obviamente los pacientes de procedencia rural tienen mayor riesgo, por ejemplo, por estrongiloides, y estrongiloides se reactiva en pacientes que reciben esteroides específicamente. Uso de otros inmunosupresores, quizás en algunas zonas, y esta podría ser una de esas zonas, valdría la pena tener anticuerpos contra histoplasma antes de inmunosuprimir al paciente, y si el paciente está linfopénico o va a estar severamente linfopénico, considera el uso de trimetopenicilsulfa como profilaxis contra neumocistis. Hacer una prueba de tuberculina con una radiografía de tórax. Los pacientes con inmunosupresión por inhibidores de TNF ya están bastante bien acostumbrados a esto. Utilizar profilaxis con ivermectina si uno cree que el paciente tiene riesgos o si no sabe si no los tiene, entonces se da una gota por kilo por 2 días y se repite en 2 semanas, y esto es una de las estrategias más efectivas para erradicar estrongiloides. Dar al paciente las recomendaciones de consulta. Usted se me viene para urgencia, sí tiene fiebre, sí tiene aparición de lesiones cutáneas nuevas o que no había visto antes, sí tiene y disnea. Y obviamente recomendaciones de preparación de alimentos, por el tiempo no alcanza, pero la nutrición sigue siendo muy importante, pero los alimentos también pueden tener contaminantes, entonces hay una serie de recomendaciones para prevenir alimentos crudos, cocinar los alimentos que se puedan cocinar, utilizar frutas que se puedan pelar peladas, etcétera. Y la vacunación, estas serían como la recomendación, neumococo 13 y 23, influenza anual, hepatitis A en algunos casos, hepatitis B, los refuerzos de tétanos, BPH que se me saltó acá, y las vacunas no recomendadas que son los vacunovirus. Neumococo 13 necesita una sola dosis para lograr efectividad y solamente se ha utilizado para la vacuna de 23 serotipos. Los estudios mostraron que se disminuían los anticuerpos en el tiempo, entonces la recomendación es vacunar cada 5 años. Desafortunadamente los estudios no son aplicables a todos los grupos de pacientes que tenemos inmunosuprimidos. La recomendación tradicional es el paciente que se vacuna hacia los 60 o 65 años y que debe recibir una segunda dosis, y hemos extrapolado esa recomendación a algunos grupos de pacientes, no todos. Sin embargo, no hay información muy buena para otros grupos de pacientes, por ejemplo, el paciente esplenectomizado, por ejemplo, otros grupos de pacientes, por ejemplo, el paciente con esteroides, etcétera. No se sabe si debemos vacunar cada 5 años y cuántas veces debemos hacerlo, no hay información. Entonces ha quedado como esa recomendación general. Y la cuarta y última recomendación es, ojalá tengan ustedes un infectólogo amigo para llamarle en caso de que tengan dudas y que por supuesto ayudaremos a resolver. Muchas gracias.